Vamos empezando. Mientras les llega la presentación a cada uno de sus correos, lo va a enviar aquí el coordinador de los sistemas. Entonces, a continuación, en la primera parte de nuestra exposición como Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es presentarles el estado actual del presupuesto que se ha venido ejecutando durante los últimos 4 años. Entonces, la ejecución de esos recursos. Entonces tenemos que, nosotros habíamos concertado 3 compromisos. El primer compromiso estaba definido como que se iba a hacer un plan de acción anualizado de la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas y el plan de televisión concertado, protocolizado e implementado, incluyendo garantía para la operación del comité de seguimiento en la articulación con la CONCIP. La meta que nos propusimos en el cuatrenio fue hacer 4 planes. De eso vamos en ejecución, como lo pueden ver. Su merced me puede hacer un favor y podemos correr la pantallita. De esa meta final vamos en cumplimiento y cerrando ya este 2022 con el último plan, donde se han ejecutado a lo largo de cada vigencia un presupuesto anual. Para el 2019 tuvimos una inversión alrededor de los 1.060 millones, para el 2020 alrededor de 3.500 millones, para el 2021 tuvimos una inversión alrededor de los 3.300 millones. Para este 2022, para cierre el 31 de diciembre, se tiene proyectado cerrar la ejecución de los compromisos asociados a ese plan alrededor de 3.178 millones. Eso en cuanto a nuestro primer compromiso, que lo hemos denominado H14, que está asociado también a una meta Plan Nacional de Desarrollo. El segundo acuerdo que se hizo para el cuatrenio era que íbamos a implementar un modelo de acceso a licencias de radiodifusión sonora comunitaria a pueblos indígenas debidamente registrados y reconocidos por el Ministerio del Interior y previo cumplimiento de requisitos técnicos, mediante la adopción de un enfoque diferencial indígena en el proceso de selección objetiva para ubicar emisoras comunitarias en el marco de la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas CONCIP, donde se realizarán, diseñarán y concertarán fórmulas que permitan un pago de contraprestaciones con un enfoque diferencial indígena para emisoras de interés público en el marco de la ley. Aquí se acordó en su momento que se iba a ejecutar, que la meta era 1, donde el cumplimiento de esta meta se dio en la vigencia 2021, lo cual no requirió una inversión de recursos para lograr el objetivo. Y el tercer acuerdo definido fue realizar un diagnóstico situacional de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios indígenas priorizadas de manera concertada en la CONCIP MPC en virtud de la partida presupuestal asignada. La meta que se estableció para el cuatrenio fue 1. Infortunadamente, la ejecución de estos recursos no presentó avance por distintas situaciones que se presentaron, y ya aquí le voy a dar la palabra al jefe de la Oficina de Fomento Regional para que nos cuente en detalle el estado de cada uno de los compromisos, cómo cerramos, en qué estado están, y el de no cumplimiento a la fecha de nuestro tercer acuerdo H25. Gracias, Judy. Muy bien, frente a si nos podemos regresar a la pantalla de los compromisos, frente al estado actual, con referencia, pues en primer lugar, mencionar el compromiso del H14, como ya lo hacía nuestra jefe de planeación. Este compromiso de alguna manera está en el cumplimiento del 75% y nos hace falta ese cumplimiento del 25%. Estamos a la espera de suscribir el convenio que va a permitir ejecutar de alguna manera pues la materialización de los compromisos que se tienen en la política pública de comunicaciones concertada pues con la meta permanente y pues en general con el gobierno nacional. Entonces, frente a este compromiso ya está en
análisis del estudio previo para poder concertar y firmar el convenio de manera tal que nos permita de alguna forma ejecutar las acciones que allí tenemos. Estos recursos, como tal lo señalamos, ya están apropiados y simplemente estamos a la espera de hacer la firma. Frente al compromiso del H15, con referencia a la convocatoria de emisoras comunitarias con enfoque étnico diferencial, allí es importante hacer mención que desde el Ministerio TIC, desde la Subdirección de Radiodifusión Sonora, realizamos la convocatoria. En esa convocatoria se presentaron diversas organizaciones y para un total de 14 emisoras viabilizadas que hoy, pues digamos, el Ministerio se encuentra adelantando con cada una de las organizaciones la adjudicación y el otorga de estas licencias. Recordemos que el Ministerio, como tal, tiene un plan de radiodifusión sonora. Actualmente existen diversos tipos de licencias que se otorgan. Una de ellas son las emisoras de interés público, las emisoras comerciales, las emisoras comunitarias y las emisoras con enfoque étnico diferencial. Estas todas responden a procesos de selección objetiva. El compromiso era expedir de alguna manera una convocatoria que cumplirá con los requisitos de selección objetiva. Se realizó, se presentaron, como mencionaba, las diversas organizaciones y allí tenemos 14 emisoras viabilizadas. Referente al compromiso H25, como ya bien nos lo señalaba nuestra jefe de planeación, este es un compromiso que tuvo altos y bajos. Y aquí los diversos compañeros y compañeras que nos han acompañado en este proceso saben que en el 2020, a raíz de la pandemia y el COVID, no pudimos ejecutar de alguna manera para ese año este compromiso. Luego, avanzando en las diversas conversaciones que hicimos con la Universidad Nacional, adelantar este diagnóstico situacional con referencia al estudio de brecha digital, pero sin embargo, solo hasta hace mes y medio la Universidad Nacional desistió de alguna manera de adelantar el diagnóstico, de manera tal que el aliado en este compromiso pues abandonó de alguna forma este proceso que ya llevábamos, que habíamos concertado, de manera tal que por los tiempos, la licencia fiscal, pues la culminación del plan de desarrollo no nos permitió ejecutar este compromiso. Importante también mencionar los diversos convenios interadministrativos que hemos suscrito con las diversas organizaciones año a año y con los diferentes apoyos que hemos tenido referente a las producciones audiovisuales. Frente a compromiso del H14, en el año 2019, como ya bien lo señalábamos, hicimos una destinación de recursos de más de 1.000 millones. Allí suscribimos un convenio interadministrativo pues, con los cabildos indígenas de la zona de Ipiales para ejecutar, como lo decíamos, lo concertado en la mesa permanente de comunicaciones, y allí sacamos la primera temporada del Buen Vivir. Eso en referencia al compromiso H14. Frente al año 2020, suscribimos un convenio interadministrativo también entre el Ministerio, en este caso el Fondo Único, y el Resguardo Indígena Cancuamo. Allí también ejecutamos diversas acciones referentes a temas de participación ciudadana y ejecutar lo concertado en la política pública de comunicaciones. Sacamos la segunda temporada del audiovisual del Buen Vivir y adicional creamos dos categorías, una convocatoria audiovisual de categoría indígena, donde otorgamos más de 1.164 millones, y finalmente una convocatoria de CREA Digital, también con el incentivo de producciones audiovisuales enfocadas en todos los temas de enfoque técnico diferencial. Finalmente, referente al H14 para el año 2021, suscribimos el convenio de asociación con el gobierno mayor, que aquí están también de la organización. También hicimos la tercera temporada de la serie audiovisual de Buen Vivir, la convocatoria Abre Cámara en la categoría indígena, la convocatoria CREA Digital y la producción audiovisual de Territorios y Voces. Para este año, lo que tenemos previsto ya para el año 2022 es poder ejecutar recursos en torno a producciones audiovisuales y sobre todo los temas de difusión
que tenemos en compromiso de los temas de las producciones audiovisuales del buen vivir. En referencia al H15, ya señalé, pues hicimos la convocatoria allí de las emisoras con enfoque étnico diferencial. Salieron dos propuestas viabilizadas de comunidades indígenas, una del resguardo indígena de la cuenca mediante de Vinilla en el departamento de Guainía y otra de la Asociación de Autoridades Tradicionales Guayú de la Guajira en Uribe. Esas dos organizaciones se presentaron al proceso de selección objetiva, salieron viabilizadas y son estas organizaciones que tienen que adelantar todos los trámites para que las licencias sean otorgadas. Estas emisoras son en frecuencia modulada de FM y con la categoría de enfoque étnico diferencial, como lo señalamos. Finalmente, frente al H25, como reiteramos, finalmente el aliado pues, se retiró, de manera tal que pues, allí ocasionó que no pudiéramos ejecutar este compromiso. Con estas consideraciones, digamos, estamos mencionando los tres compromisos que teníamos referente a los indicadores, los compromisos que teníamos en el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos para ejecutar la política pública de comunicación. Te doy paso. Muy bien, eso con referencia a los compromisos que teníamos pues para ejecutar toda la política pública. Ahora queremos hablarles un poco de la oferta institucional que hoy tiene el Ministerio TIC. En esta oferta nosotros tenemos más de 100 iniciativas identificadas como ministerio, donde venimos trabajando en todo el territorio nacional con nuestra red pues, de enlaces y quienes con las diferentes entidades territoriales, organizaciones, comunidades y grupos coordinamos pues cómo llegar al territorio. Hoy quiero hacer mención a algunos programas que tienen definido un enfoque étnico diferencial. Ya le voy a dar paso a nuestra gente de prevención que se va a referir un poco a estas cifras. Y finalmente les queremos explicar un tema relacionado a la asistencia técnica y formulación de proyectos que hoy tiene el Ministerio. Y pues queremos también invitarlos a que participen en este escenario. Entonces le doy paso a Luis para que nos cuente un poco de las cifras y de cómo hemos impactado a las diferentes comunidades, grupos y colectivos en esta tarea de llegar a todo el territorio nacional. Gracias, Nicolás. Bueno, aquí les voy a contar un poco de la oferta institucional de MINTIC, donde hemos llegado pues, a nivel nacional con nuestros programas y de alguna manera también se ha aportado para impactar nuestros distintos espacios. Por ejemplo, acá vemos los programas como Llegamos con TIC, en Ti Confío Más, Por Ti Mujer, tiendas virtuales, Tutotic, apps.com, emisoras en el sector ya como TIC, el tema de computadores para educar y la asistencia técnica territorial a la que hacía referencia Nicolás. Llegamos con TIC en el 2022 a través de ese programa hemos certificado 702 formaciones en comunidades indígenas que promueven el desarrollo de habilidades y competencias digitales en las personas del territorio nacional, especialmente aquellas que se encuentran ubicadas en zonas rurales del país. A través de estas capacitaciones se busca desde el Ministerio sensibilizar y interiorizar la protección de temas tecnológicos con el fin de ir cerrando las brechas digitales. Con el programa En Ti Confío se han beneficiado 14.891 unidades indígenas. Con este programa se busca prevenir los riesgos y delitos en Internet. Con el programa Por Ti Mujer, esta iniciativa ha beneficiado a 114 indígenas con la que todas las mujeres colombianas se busca ser protagonistas en el uso y apropiación del Internet y de las tecnologías. Desde la Dirección de Economía Digital, el programa de tiendas virtuales, a la fecha hemos entregado para la caracterización del 2022. Este programa se encuentra en construcción para entregar una tienda virtual y estamos revisando el tema ya con algunas comunidades en especial. Con el proyecto Tutotic hemos beneficiado, o sea, ha llegado a 679 tutorías
dictadas a personas de población indígena. Esta estrategia busca fortalecer temas básicos como matemáticas, lenguajes, inglés. Esto es como tu profesor en casa. Con el programa apps.com hemos llegado a 480 indígenas impactados a través de este programa, que tiene como objetivo promover y potenciar la generación y consolidación de negocios. Adicionalmente, hemos llegado a 206 indígenas beneficiados con cursos virtuales gratuitos y 272 en el taller semillero de emprendimiento digital. En el tema de emisoras, como ya de alguna manera lo comentaba el jefe de la Oficina de Fomento Regional, Nicolás, durante el 2022 se han otorgado 3 licencias de concesión del Servicio Público de Radiodifusión Sonora de Interés Público al Resguardo Indígena de Carlos Sama en San Lorenzo y a la Institución Educativa Indígena número 12 en Maicao. Se han entregado 2 licencias de concesión del Servicio Público de Radiodifusión Sonora a la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas del Sector del Río Dudá en la Uribe y Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Unión de Indígenas de Guainía y Pichara en Barranco Minas. Con el proyecto de computadores para educar, esto desde allí se busca impulsar la innovación educativa, y desde allí durante el cuatrenio se han entregado alrededor de 39.592 equipos de cómputo a 1.603 sedes educativas de comunidades indígenas del país, que están ubicadas en 222 municipios de 28 departamentos de la nación. Con el tema de la asistencia técnica y formulación y estructuración de proyectos, ya le doy la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco más cómo se desarrolla el apoyo regional. Como le hacemos mención, nosotros tenemos toda una estrategia de llegar al territorio. Realizamos acompañamiento a las diferentes entidades territoriales, organizaciones y grupos étnicos. Les contamos nuestra oferta institucional, tenemos un enfoque diferencial en algunos de los programas, pero también desde la Oficina de Fomento y como Ministerio TIC brindamos asistencia técnica para la formulación y estructuración de proyectos que van por recursos como el Sistema General de Regalías, como el mecanismo de obras por impuestos o por otros mecanismos, llámese asociaciones público-privadas y demás. Referente a esto, hemos visto una oportunidad muy interesante y queremos traer la discusión a la mesa, por supuesto, y es brindarles toda la asistencia técnica como ministerio para la estructuración y formulación de proyectos que puedan ir de alguna manera por el Sistema General de Regalías y específicamente por las asignaciones directas y por las asignaciones de la Bolsa Nacional, que son recursos que de alguna manera las entidades territoriales deben destinar obligatoriamente para comunidades indígenas. Entonces, en los ingresos corrientes de estos, de este presupuesto del Sistema General de Regalías, deben haber unos porcentajes. En este caso, en asignaciones directas es del 4.5% en municipios y el 2% en departamentos, que sí o sí deben ir destinados para que las organizaciones o los grupos étnicos formulen y presenten proyectos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la Oficina de Fomento Regional? Ayudarles a ustedes a formular y estructurar proyectos por esta bolsa de recursos, de manera tal que le apuntemos a cumplir algunas necesidades, algunas metas que ustedes tengan presentes y que además tengan ese enfoque, relacionado al sector TIC. Importante, como les señalábamos, los acompañamos en todo el proceso de formulación y estructuración para que ustedes agoten cada uno de los pasos que se tienen definidos. También nosotros, de alguna manera, en los recursos que son de la Bolsa Nacional, allí hay un porcentaje también destinado y es una oportunidad que estamos viendo nosotros donde les podemos ofrecer todo el acompañamiento y la asistencia. Allí nosotros, como Ministerio TIC, tenemos proyectos definidos ya como proyectos, llamémoslos tipo, como la implementación de zonas digitales de acceso público gratuito,
o como por ejemplo la implementación de tecnologías digitales para aprender. Es decir, en algunas de las comunidades que ustedes y las organizaciones que representan desean formular, podemos coordinar con los entes territoriales para brindarles toda esa asistencia y acompañamiento y ver si podemos acceder a esos recursos de estas bolsas destinadas. Hoy encontramos que estos recursos en muchos casos no se utilizan y vemos una oportunidad de brindarles aquí el acompañamiento. Creo que con esto daríamos por cerrado el punto de oferta institucional y continuaríamos entonces con el siguiente punto. Gracias. Sí, entonces terminamos la presentación respecto a cómo cerraríamos 2022, ya finalizando respecto a lo que podría terminarse de cerrar con este último trimestre. Aquí les vamos a presentar lo que se tiene actualmente registrado en el anteproyecto para 2023 del presupuesto y que a la fecha se encuentra con la primera aprobación por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces esto es lo que actualmente está registrado allí, de lo que se trabajó desde este año para registrar en el anteproyecto la primera versión que se hizo en marzo. Entonces aquí les vamos a contar el compromiso y la idea de los recursos que se tienen planeados para ejecutar en el 2023. Todos están encaminados a la implementación de las líneas de acción priorizadas de la política pública de comunicaciones de y para los pueblos indígenas. MITI tiene destinado, bueno, más que destinado, tiene 3 proyectos de inversión desde los que se apalancan estos recursos y todo, pues, como la oferta que se viene desarrollando actualmente. El año pasado, cuando se estaban haciendo las proyecciones presupuestales para registrar la versión 2023 en marzo, se hace basado como en la proyección de ejecución presupuestal. Y basado en esa proyección de ejecución presupuestal, entonces es la cifra que a continuación les vamos a presentar. Entonces ustedes ven ahí los 3 proyectos de inversión que actualmente están vigentes a través de toda la cadena presupuestal con su código BPI. El primer proyecto que apalancaría lo que se está proponiendo para el 2023 por un valor alrededor de los 3.325.000 millones. El primer proyecto sería el siguiente. A través de la actividad que es generar los espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución entre el Estado y distintos sectores de la sociedad civil, sectores comunitarios y pueblos étnicos en Colombia. Este proyecto actualmente se lo lidera Comunidad Ejecutora del Grupo de Consenso Social a través de la Oficina de Fomento Regional. Para el próximo año se tiene presupuestado una inversión alrededor de los 1.282 millones. Por esta línea, actualmente se financia el convenio que se suscribió directamente con una de las organizaciones indígenas para el desarrollo de líneas como el Plan de Salvaguarda de Radio Indígena, la exhibición y circulación de contenidos audiovisuales, las garantías para el diálogo con el Estado, memoria y patrimonio audiovisual, entre otros. El segundo proyecto que apalancaría la inversión para el próximo año estaría por la línea de generar instrumentos de apoyo que permitan la adecuada y sofisticación tecnológica de las empresas de la industria de TI en concordancia con las necesidades del mercado. Para eso se tiene pensado está asignado un presupuesto de 265 millones, donde actualmente por allí se financia todo el tema de estímulos de la categoría de pertenencia étnica, como la convocatoria CREA Digital. Y el tercer proyecto de inversión que actualmente se tiene definido para apalancar los recursos 2023 es con producir contenido convergente. Se tiene definido una inversión alrededor de 1.778 millones, por donde actualmente se financia los estímulos de categorías indígenas en la convocatoria Abre Cámara, que fortalece la producción audiovisual de las comunidades indígenas.
Entonces, este es el presupuesto que actualmente está registrado para el 2023, alrededor de 3.325.890.000 pesos. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Como se pudieron dar cuenta, nosotros como sector teníamos definido a la fecha 3 compromisos, de los cuales uno está en ejecución, uno cumplido y uno incumplido o que va a quedar incumplido por las situaciones presentadas, lo cual nos permitió tener como un margen de maniobra para uno decir, listo, tenemos esto en riesgo, podemos hacer otra cosa, podemos pensar en otra línea para financiar o poder hacer otro tipo de apoyo. Pensando en eso, traemos a la mesa muy respetuosamente pensar en un solo compromiso con un solo indicador y dejarlo de una manera mucho más amplia. Y la propuesta es, como lo pueden ver en la pantalla, es que sea en el marco de la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas con CIC, MPC y el diálogo intersectorial, se concertará y protocolizará un plan de acción anualizado para la implementación de la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas y el plan de TV de conformidad a lo protocolizado el 6 de diciembre de 2007, con el indicador que sea el plan de acción anualizado de la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas y el plan de TV concertado, protocolizado e implementado para una meta del cuatrenio de 4 planes, lo que nos permitirá como un margen de maniobra del plan que se defina para la vigencia, que si hay necesidad de hacer ajustes, pues podrían hacerse ajustes a dicho plan y no veríamos afectada la meta ni estaríamos de alguna manera reportando o presentando los incumplimientos que se están evidenciando ahora. Entonces, como MINTIC, pues esta es nuestra presentación. Aquí estamos. Muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para las preguntas, observaciones, sugerencias de la presentación. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Yo tengo como 3 inquietudes. La primera es que ustedes nos marcan en verde 2 compromisos y es si esos fines que ustedes relacionan ahí son directamente asignados para población propiamente indígena o son para población general. ¿Por qué hacíamos esta semaforización? Viera porque obviamente los recursos que ustedes tienen aquí identificados, que son 3, tienen una característica que es de que aplican para población general con un enfoque total y ustedes lo discriminan para pueblos indígenas. Es lo que entenderíamos que estarían haciendo. Nosotros dicen, nosotros cumplimos, pero con unos rubros presupuestales de inversión, pero que utilizan de forma general, pero ustedes a través de sus líneas de inversión nos focalizan para pueblos indígenas. Esa es como la primera. ¿Es así o no es así? Estos proyectos de inversión están pensados para población general y estos proyectos de inversión actualmente tienen focalizado trazador presupuestal. Entonces, tienen trazador presupuestal, pero que el proyecto de inversión actualmente esté formulado solo para la población indígena, no, es un proyecto de inversión para poder apalancar muchos más temas. Ok, esa ya para despejar esa duda de la. El segundo es que, pues digamos que esta marco del plan analizado está bien, me puede vivir en una buena serie, que tiene muchas cosas, pero
cuando planteamos qué es lo nuevo que trae el sector en materia de transformación, da una nueva política, digamos, propia, con enfoque diferencial, porque pues este acuerdo ya está versado desde 2017 y no vemos que es la apuesta nueva del sector TIC, por ejemplo, en materia de emisoras de radiodifusión comunitarias, cuando pues hay un problema y es el pago de licencias. Solo se hace por un medio anual y pues dadas las competencias que tienen las entidades territoriales, resguardos, cabildos y asociaciones, sostener estas licencias se vuelve un problema. ¿Sí? Entonces, esa debe ser una apuesta clara, que no sea un proceso anualizado de pagar las licencias de radiodifusión, sino que sea un proceso permanente, que estén exentas de ese tipo de situaciones, para que no vayamos a tener un lío jurídico en el tema de las licencias de radiodifusión. Eso yo creo que debe ser una apuesta importante. Aquí ustedes nos hablan del plan, perdón, yo lo leo, voy a leer el acuerdo específicamente como está versado en el acta, el H15, y es el de implementará un modelo de acceso a licencias de radiodifusión sonora comunitaria de pueblos indígenas debidamente registrados y reconocidos por el Ministerio del Interior y previo cumplimiento de requisitos técnicos mediante la adopción de un enfoque diferencial indígena en procesos de selección objetiva para publicar emisoras comunitarias en el marco de la comisión, revisarán y diseñarán y consultarán fórmulas que les permitan pago de contraprestaciones con enfoque diferencial indígena para emisoras de interés público en el marco de la ley. Ese punto de las fórmulas y el diseño con el Ministerio del Interior, ustedes aquí no está un poco como debería ser. Entonces yo creo que primero también tenemos que partir, cuando ustedes lo marcan ese compromiso en verde, porque es en verde y no está, digamos que las fórmulas de contraprestaciones en el marco de la ley, ¿qué es lo diferencial un poco para decir, oiga, si efectivamente esto se cumplió y no solo fue que se subsanaron las emisoras que tenían un pago anualizado, sino que esto va a ser algo distinto? Esa es como la primera. La segunda tiene que ver con el tema del H14, que es la política pública de comunicación para pueblos indígenas. Entonces, ahí ustedes aquí nos hablan de un plan anualizado, pero yo creo que hay que abordar el tema de la política, no el plan, sino la política como tal de comunicaciones para pueblos indígenas, porque eso hoy no tiene un sustento, no tiene una norma que lo vincula, la Constitución no tiene un decreto que lo reglamenta, y no tiene unas garantías para funcionar. Y eso pues tendrán que mirar ustedes en su competencia quién lo asume, si es Ministerio de las TIC o Ministerio de Cultura. Porque el tema de acá es el fortalecimiento de las estructuras que se han conformado en las comisiones de la mesa permanente para que ellas puedan funcionar de manera permanente y estas apuestas que se hagan en este nuevo plan pues tengan acciones que efectivamente se puedan cumplir. No que es que por el principio de anualidad nos reunimos en abril, concertamos en septiembre, ejecutamos en octubre a trancas y mochas y en diciembre esperamos a ver si nos dio el resultado, como el diagnóstico, para poner un ejemplo. No fuimos por una sencilla razón de un operador que salió. Y eso supeditó a que el acuerdo no se cumpliera, cuando el acuerdo era hacer el diagnóstico. Y ese no puede volver a ser un error que nosotros supeditemos a otro el cumplimiento de algo que como entidad se compromete a realizar. Eso tiene que ser importante, no solo para esta cartera, para todas en general. Nosotros no podemos seguir dependiendo de terceros y gestionando a ver si los terceros pueden hacer la labor de lo que ya tienen en competencia los pueblos indígenas. Eso yo creo que también tiene que ser una reflexión cuando ustedes nos hablan acá de que ustedes, o sea, su indicador propuesta puede ser el plan anualizado, pero hablemos de la política integral de comunicación para los pueblos indígenas. Y eso tiene que ir de la mano de tanto el sector TIC como el sector cultura. Que en eso que se hace, digamos, la comunicación no solo se puede ver en términos audiovisuales, también son el tema de fortalecimiento de lenguas, el tema de fortalecimiento de lo que tiene que ver con el lenguaje escrito. La comunicación es un proceso tan amplio y tan diverso como el principio de cultura de los pueblos indígenas.
Pues hay que pensarse un poco en esa puesta de plan. Pues esto interesante, pero no vemos lo nuevo hoy que plantea el sector en términos de transformación para generar una política vinculante a los pueblos. Y aquí se trata, digamos, de reestructurar un poco esa metodología del plan, que ya vimos que no nos funciona, sino que es la apuesta nueva y cuántos van a ser esos proyectos de inversión focalizados para pueblos indígenas, no para población general, sino para pueblos indígenas, que les permita dar una expresión tanto en la apropiación de recursos, en la inversión y en la ejecución del mismo. Porque si tenemos un proyecto focal general y por alguna razón se afecta la cartera, a lo primero que le pegan es a lo social, lo disminuye. Y eso siempre ha sido una regla que Hacienda dice que cada uno es autonómico y luego el sector dice que es que Hacienda, pero Hacienda ya ha emitido dos conceptos de que cada entidad es autónoma de redistribuir de manera conforme a sus competencias la asignación de recursos para sus cumplimientos misionales y sus acuerdos pactados. Entonces, el sector TIC, la pregunta es, ¿qué se está pensando en temas de política pública? No solo del plan analizado, sino el tema integral de la política. Y cómo garantizar que ese espacio de la CONCIP realmente sea permanente para los pueblos indígenas. ¿Cómo lo volvemos una herramienta normativa con enfoque, como las demás mesas de la mesa, que a ustedes les dé garantías de presupuesto, de funcionamiento, que les permita dar operatividad? Eso hay que pensarlo, porque eso cuánto lleva deuda desde que se creó la cosa. Y eso hoy no es como una apuesta, y eso era una apuesta hace 4 años, que no se cumplió, y hoy hay que volver a traer el escenario. Yo tengo esas apreciaciones y esas preguntas, no sé si algún otro compañero las tenga. Buenas tardes, compañeros. Pues nuevamente me presento, Francis Ruiz, de Gobierno Mayor. Yo quería de pronto ahondar en lo que estábamos hablando frente a los acuerdos que hay veces no se finalizan o no se pueden cumplir por falta o en aras de un mal manejo cuando se hacen los convenios. ¿Y por qué lo digo? Porque a nosotros, y en el tema del H25, fue un acuerdo que no se pudo llevar a cabo porque la Universidad Nacional se retiró en el último momento, ¿sí? Entonces, pues partiendo de lo principal, que los acuerdos se hacen en aras de llegar a las comunidades, ¿cierto? En aras de los beneficios, ¿sí? De que un presupuesto se diseña es para que las comunidades se vean beneficiadas. Y en este caso, el indicador del H25, estábamos hablando de la brecha digital, que es un tema muy importante, ¿sí? Y en términos de brecha, estamos hablando pues de conectividad de cientos de pueblos y el objetivo que nos reúne hoy en esta mesa. Entonces, que no se hubiera podido cumplir con ese acuerdo, pues finalmente fue desafortunado para ambas partes, yo creo, ¿sí? Tanto en el gobierno como para nosotros los pueblos. Ahora, el acuerdo estaba diseñado de tal manera que no lo íbamos a poder cumplir, y fue así porque se retiraron ellos, y entonces ¿qué nos dijeron? Ustedes, organizaciones, búsquense otra entidad pública, ¿sí? Tenía que ser del sector público. Entonces hacíamos nosotros la pregunta, pues nosotros no somos sector público, ustedes que son del mismo gobierno, pues colabórenos en buscar a alguien más del sector público, pero éramos nosotros los que teníamos que buscar el plan B, y no era fácil, porque alguien que recibiera el proyecto a instancias de acabarse una vigencia, pues no se iba a comprometer, ¿sí? Aparte por el recurso, ¿no? Estábamos hablando de 450 millones de pesos para sacar todo un indicador, porque no sugerimos que fuera una ruta, no se pudo porque tenía que ser un indicador, y pues eso tampoco se puede hacer así, ¿sí? Hay unos tiempos, en materia de territorio también es otra metodología que hay que tener en cuenta, porque nosotros no podemos sacar un indicador aquí en medio de la nada, porque hay que ir a territorio, y eso requiere un despliegue, y eso requiere recursos, ¿sí?
Entonces, esos son temas que nosotros tenemos que evaluar para este plan que se está colocando sobre la mesa, de que hay cosas que nosotros como pueblos también podemos hacer y hay veces nos sentimos limitados porque entonces tiene que ser a través de tales entidades, cuando sabemos que en nuestros pueblos puede salir la información. Es que ¿quién más va a saber de lo que le hace falta o no al territorio sino las mismas organizaciones y las mismas culturas y el mismo territorio? Nadie más. O sea, la información la tenemos ahí, pero hay veces los acuerdos se caen por este tipo de cosas que quedan amarradas o supeditadas al convenio, y es algo que tenemos que tener en cuenta para esta nueva planeación que se está trayendo a esta mesa y a estos 4 años que vienen de un gobierno que esperamos sea amigable y que entienda todas estas cosas que nosotros como pueblos queremos decir. Ahora, si bien es cierto, pudimos como avanzar en los otros acuerdos, estábamos hablando del tema de emisoras, pues es un tema también que hay que ampliar profundamente porque hay que también darle más ampliación, y lo que decía el compañero, o sea, que se vuelva algo que sea permanente y que sea también, que tenga gradualidad para los pueblos. Entonces yo quería pues como traer esto a la mesa en el sentido de que se tenga en cuenta lo que nosotros como organizaciones y desde los territorios podemos hacer sin necesidad de ese tercero, y la flexibilización obviamente de esos acuerdos teniendo en cuenta el territorio. Entonces, compañeros, pues quería como que tengamos presente eso para que estas cosas no se vuelvan a repetir en este nuevo programa que se está levantando. Compañero Julio. Sí, bueno, primero que todo saludar a los funcionarios del gobierno, a las autoridades que nos acompañan, a los compañeros técnicos, saludar este espacio que es muy importante de cara a pensarnos este Plan Nacional de Desarrollo, y muy bueno que también no nos quedemos solo como en el informe de las acciones ejecutadas, que está muy bien y ya lo hemos recibido pues en bastantes ocasiones, pero sí pensando en una perspectiva adecuada, uno, a lo que no se pudo cumplir, y dos, lo que vienen a ser los retos de este nuevo gobierno que también se han venido marcando, ¿no? Lo primero es recordar, que acá no se presentó, pero es recordar que hubo un acuerdo en términos de metas e indicadores en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con el Ministerio de las TIC referido a la implementación de la política. Y el acuerdo suscrito era que en los 4 años se iba a implementar el 50% de la política pública de comunicaciones. Eso fue lo que se protocolizó y es lo que no se cumplió. Esto lo hemos conversado varias veces. Y hay 2 maneras de medir eso. Una manera es medirlo a partir de los 4 componentes de la política, ¿sí? Que es el componente de derechos y garantías, formas propias de comunicación, medios apropiados y formación. Y de los 4 componentes solamente caminamos algunos ítems, algunas acciones de 2 componentes, si acaso. Los otros 2 quedaron totalmente rezagados, y es algo que tenemos que mencionar en esta mesa, que tiene que quedar en el acta, y sobre todo tiene que quedar muy claro a los funcionarios del MINTIC de cara a mirar cómo vamos a hacer para darle desarrollo a esos componentes de la política, porque la política es integral. Y los 4 componentes son fundamentales pues, para que se pueda desarrollar el derecho a la comunicación en los territorios indígenas, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo que me gustaría precisar es que acá se presentan unas cifras, y no sé si es por la manera en que se visualiza o por la manera en que se cuenta, o por la incomprensión o comprensión que podamos tener de esta parte, pero pareciera que esas cifras todas hubieran sido ejecutadas por los pueblos indígenas, y no es así. Específicamente el Buen Vivir, en sus primeros años lo operó un operador privado que se llama Nativo Digital. El recurso viene de Canal 13, luego lo operó, por 2 años lo operó Nativo Digital, y ahora hasta el año anterior, hasta este año, lo está operando una organización indígena que es Yanam, ¿sí? Y eso es clave porque una cosa es que los pueblos ejecuten el recurso, eso da un mensaje, y otra cosa es que lo ejecute un tercero. Específicamente cuando se habla de 2019 se relacionaba creo que 1.400 millones como si lo hubiera ejecutado la CIS, Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Piales, que hace parte de las estructuras de AICO por la Pachamama. Y así sí no ejecutó todo ese recurso, así sí ejecutó como 400 o 500 millones,
El remanente lo ejecutó Nativo Digital para efectos del Buen Vivir. Eso como para precisión, y así es en todos los años, ¿sí? Porque el presupuesto que se destina para bolsas de convocatorias también se suma allí, y bueno, creo que eso es clave tenerlo ahí muy preciso, ¿no? En términos del presupuesto. Pero más allá del presupuesto, insistimos en las necesidades que quedan pendientes. Y una necesidad del diagnóstico, ya lo conversamos en un espacio un poco más interno con MINTIC para darle la salida a esto, es que el diagnóstico no solamente nos va a dar dónde hace falta conectividad. El diagnóstico lo que nos tiene que dar es una línea clara frente a esos programas que los compañeros del MINTIC habían tuvieron socializarnos, ¿sí? Computadores para educar, MINTIC Confío, ese tipo de ejercicios, si queremos denominarlos así, de alfabetización digital o desarrollo de capacidades digitales, que ustedes lo mencionaron, se han venido trabajando con pueblos indígenas, es lo que nosotros esperaríamos que fuera resultado del diagnóstico en términos de darnos una línea clara de para qué vamos a capacitar a los pueblos indígenas en eso. Porque para nadie es un secreto que la cultura, la identidad, la pervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas en sus territorios se ve amenazada por los medios de comunicación. Ya sabemos bien el efecto que ha tenido la televisión, la radio, los medios comerciales, el celular en los pueblos indígenas, ¿sí? Y entonces, si nosotros nos pensamos un diagnóstico no solamente para decir acá necesitamos conectividad, sino qué tipo de uso vamos a hacer de esos medios y cómo nos va a fortalecer en términos de lo que es la diversidad de cada uno de los pueblos indígenas. Bueno sería que si el MINTIC tiene esos programas y ya los ha venido caminando, lo hubiera conversado con la CONCET. Yo creo que nos conocemos, pues, bueno, casi todos son funcionarios nuevos, pero nos veníamos conociendo con los antiguos, tenían claridades ustedes como funcionarios de todas las áreas que maneja la misionalidad, la oferta institucional, etcétera, y la CONCIL siempre ha sido un escenario abierto, no solamente para discutir un plan de acción y un convenio, sino para discutir cómo podemos aunar esfuerzos y lograr que esos programas se armonicen, pues, con las necesidades y las dinámicas territoriales. Y ahí vuelvo a la deuda histórica, que ya llevamos 5 años de protocolización de la política, a la deuda histórica de poder implementar un capítulo de la política que es el de derechos y garantías y algo particular que es la adecuación institucional. Si no logramos que las instituciones se transformen a su interior de tal manera que haya un vínculo mucho más estrecho con los pueblos indígenas y que no nos lleguen a contar esto cuando pasó, sino que podamos construirlo en conjunto, porque de eso se trata, de construir en conjunto, de tejer en conjunto, pues no vamos a tener como una eficacia en las acciones. En últimas, el Estado colombiano va a caminar por un lado y las organizaciones por otro, y se supone que somos todos un mismo Estado y un mismo gobierno y un mismo país. Pues creo que eso es algo para que vayan ustedes teniendo en el radar de la importancia que generemos esos mecanismos, que pasa efectivamente por un escenario legislativo. Y allí yo creo que el MINTIC tiene un gran liderazgo y una gran responsabilidad en este nuevo gobierno. Ya lo decía Johnny, una primera tarea sería darle un cuerpo jurídico y normativo a la política de comunicaciones, ¿sí? Es una primera tarea que supondría uno que en cabeza del ministerio lo pueden llevar al legislativo para que se pueda tramitar de la mejor manera. A la luz de ese ejercicio, poder establecer algo que es el COMPES, que es un compromiso desde la protocolización de la política, que es un instrumento que nos va a permitir planificar y tener acceso a recursos de mayor envergadura. Muy bueno lo de regalías, excelente, ¿sí? Eso nos supera un problema que es cómo llevamos a los territorios la política, porque muchas acciones quedan en lo nacional. Pero ¿cómo profundizamos eso? Sabemos que existe el CONTIC. ¿Cómo podemos garantizar del CONTIC un recurso para la política de tal manera que ese presupuesto que ustedes presentan anualizado no sea un rasero para todos los años? O sea, que podríamos decir que todos los años vamos a ir con un convenio de entre 1.300 y 1.500 millones y miren a ver qué pueden hacer con eso. Lo que buscaríamos es una progresividad, no solamente presupuestal, sino de las acciones que nos permitan materializar la política. Creo que eso es clave que lo tengamos ahí presente, incluso con el tema de radio. El tema de radio fue básicamente, para que lo entendamos muy bien, una casilla que abrieron dentro del formulario de inscripción que decía si usted era de un grupo étnico, ni siquiera indígena, y si decía que sí, entonces si era indígena, rum o afro, y si decía indígena, entonces adjunta el certificado al Ministerio del Interior. Eso fue lo que pasó en esa convocatoria en términos diferenciales.
que claramente no es algo diferencial y entendemos la limitante de la norma. En su momento tuvimos muchas mesas técnicas, lo discutimos, pero lo que busca el plan de salvaguarda de la radio indígena, que por allí lo mencionaban, es que se pueda generar una categoría de radio indígena en el país, así como existe la categoría de emisoras comunitarias, de interés público, comerciales, que haya una categoría de radio indígena. Pasa por el legislativo, pero pues entenderíamos que hay un buen aire para ese tipo de propuestas y ejercicios, ¿no? También clave el tema de las fichas de PIN. Ahí nos presentan unas fichas, pues ya hicieron la claridad, la precisión con la pregunta que hace Johnny de la Secretaría Técnica, pero clave que tengamos una ficha propia que nos permita apalancar recursos en la integralidad de la política. Creo que eso es una de las deudas y una de las necesidades históricas que tenemos si queremos avanzar parejo, porque es que uno mira que hay unos grandes recursos de inversión para la sociedad colombiana en términos de ciencia y tecnología e innovación, y recursos que se ven representados en procesos de formación, en emprendimientos, en conectividad, en un poco de cosas, y los pueblos indígenas realmente no llegan. Y si llega con lo que ustedes mencionan, unos impactos, digamos, de algunas poblaciones que están ahí, pero qué bueno sería desarrollar la industria creativa de los pueblos indígenas, qué bueno sería desarrollar semilleros de investigación desde los pueblos indígenas, qué bueno sería generar hasta propuestas de software desde los pueblos indígenas, y hay todas las capacidades. Lo que hemos demostrado con el ejercicio que hemos hecho estos años es que nuestra capacidad es tanto para producción, sonora, audiovisual, etcétera, pero también es una capacidad estelada para ejecutar recursos, pero también es una capacidad de investigación y de creación. Eso yo creo que ustedes, cuando revisan al interior del MINTIC todos los productos que se han hecho en todas las líneas, las que pasan por CONCYT y las que no, se dan cuenta. Entonces, si fortalecemos, si aunamos esfuerzos, si nos dialogamos más, si generamos escenarios institucionales que nos permitan esos diálogos mucho más estrechos, esa planificación más estrecha, es sorprendente y hasta cierto punto como inquietante que ustedes nos presenten acá un plan de acción, unas líneas de inversión para 2023, cuando se supone que solo concertamos en la CONCYT y este año no ha habido CONCYT. Entonces uno dice, oiga, si el acuerdo es concertar en CONCYT, pero ya la traen lista. Y está muy bien porque entendemos los tiempos administrativos, pero reiteramos, el escenario técnico, político de la CONCYT, el equipo de trabajo que estamos permanentemente dialogando, siempre hemos estado dispuestos a charlar. No tenemos que esperar hasta que haya el recurso para citar a toda la CONCYT, podemos ir dialogando cosas, pero nunca se nos dijo eso. Y ahora nos presentan que ya hay una línea, unos techos presupuestales, y casi que ahorita vamos a hacer 2-3 CONCYT en 2-3 meses para definir lo que ya está definido. Entonces, seamos eficaces en el recurso, busquemos la manera en que podemos lograr mayor impacto, dialoguémonos mejor y construyamos, insisto, esos puentes institucionales a partir de una voluntad política que nos permita la adecuación institucional. Yo dejaría como esas reflexiones por ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludar al equipo del MINTIC, a los técnicos, a algunos mayores que nos acompañan. La comunicación para el siglo XXI, para los pueblos aborígenes que habitan ahí llenos de rincones del país, que prácticamente a rato no llegan el sol, para mí es fundamental. Los tres elementos, la emisora, la televisión y el internet. He tenido la fortuna de llegar en esos rincones que llega y es otro mundo, total silencio, no hay comunicación por ningún lado. Entonces, para este cuatrenio, considero que va a haber mucho trabajo, porque el presidente lo ha manifestado, priorizar a ese tipo de comunidades más alejadas del país. Estoy hablando del Amazonas, estoy hablando de Inírida, estoy hablando del Chocó, y de pronto por ahí hay la Guajira, en esas rancherías. Hacer presencia y si hay presentaciones de proyectos, pues priorizar a ellas. Eso es uno. Lo otro, pues me imagino que, si bien es cierto, han dado licencias a algunas emisoras, han ayudado a financiar e instalar algunas emisoras, pero yo creo que hacen falta más emisoras de tipo
étnico y por ende son emisoras comunitarias. No sé las licencias que están dando tienen algún costo. ¿Cómo está la situación del espectro electromagnético? Las primeras emisoras que surgieron, creo que llevamos para 20 años, en el caso de Leonisac, pues hasta hace unos años, en otros 3 años, todavía debíamos plata por el pago del espacio electromagnético. Entonces, si hay licencias, ¿cómo están esas licencias? Tiene que ser gratuito porque las emisoras que yo acabo de mencionar, si van a instalar allá, pues prácticamente no tienen con qué pagar. Entonces, señores Minty, para que tengan en cuenta esa situación. Lo demás, desearle la mejor suerte a ustedes, equipo, a los técnicos, y que nos vaya muy bien en la parte de comunicaciones, porque es la única forma que nosotros podemos contactar internamente con el territorio, externo y, por qué no decir, fuera del país. Muchas gracias. Pues es una discusión que en relación al manejo del espacio electromagnético, pues es también una política que pues, nos ha coartado, digamos así, la política occidental, ¿no? Porque pues nosotros como pueblos indígenas, desde la ley de origen, nosotros como pueblos indígenas pues manejamos la integralidad de los 3 espacios, el espacio celeste, el espacio electromagnético, el espacio del suelo y el subsuelo. Entonces ahí es donde nosotros desde las leyes, normas naturales, pues tenemos ese ejercicio y pues cuando, por ejemplo, con el tema de la parte ambiental, con el tema de minería, también tenemos un problema porque dice que todo lo que es del subsuelo hacia abajo es parte del Estado, pero eso es una situación que nosotros como pueblos indígenas hace parte integral de nuestra madre tierra. Entonces ahí es una política que nos toca que contemplar. Lo mismo el espacio electromagnético, pues para ustedes la parte de visión occidental tiene otra connotación, pero para nosotros tiene otro sentido de origen, de vida, en donde interactúa también a nuestros espíritus. Gracias. Nosotros como Consejo Regional Indígena de Cauca también venimos trabajando una política que se pueda incidir en el espacio electromagnético, porque de todas maneras en nuestros territorios tenemos pues esa posibilidad y no es pertinente que de pronto pues nos puedan estar haciendo cobro del uso de ese espacio electromagnético. Entonces eso es como que tenemos que dejar esa posición, siempre venimos trabajando en ese sentido y pues que ojalá esa política, ya hay un documento borrador que se le va a consensuar con ustedes en esa parte, entonces quería hacer como referencia en este tema. Bueno. Hemos tomado atenta nota sobre todas estas observaciones, como bien ustedes han manifestado. Precisamente, pues la señora ministra, pues, las recomendaciones y por supuesto todas las indicaciones que le ha venido dando el señor presidente en sus primeras intervenciones, lo que ha manifestado es el ejercicio que tenemos que hacer con la democratización de las tecnologías de información y comunicaciones. Y en ese preciso ejercicio de la democratización tenemos que necesariamente replantear algunos enfoques en algunas de las líneas de acción que estamos construyendo. Creo que este escenario es bastante relevante porque no solo nos permite conocer cómo han sido los resultados, cuáles han sido, digamos, de alguna manera esas experiencias, sino de una u otra forma también nosotros llevarnos reflexiones
a efectos de adquirir los compromisos y concertarlos precisamente con ustedes. Hay algo bastante interesante y sobre lo cual me quiero referir en primer término. Han coincidido varios sobre el tema de las licencias de radiodifusión sonora. Yo creo que allí claramente, digamos como ministerio y como cabeza de sector, hemos venido ejecutando de alguna manera una política que habiéndola dado el Congreso de la República. Entonces, ya hacían mención un poco, en efecto el espectro electromagnético pues es un bien público que hoy estamos administrando y que de alguna manera es el legislador quien nos da las competencias a nosotros. En esas competencias yo quiero hacer mención porque es bueno plantear aquí algunas anotaciones referentes a temas de radio, pero también es bueno plantear el contexto y los antecedentes para que la discusión sea amplia. Y en esa discusión, hoy la normatividad de alguna manera lo que señala un poco es que es el Ministerio quien a través de determinados procesos entrega las concesiones de emisoras de radio. Y en esas concesiones de alguna manera pues nos limita, es decir, nos da unas reglas de juego claras para cada tipo de emisora. Algo muy importante, en la resolución 415, y me refiero a esto porque como les digo, es bueno tener el contexto y poderlo discutir de forma amplia con todos ustedes. En la resolución 415 del 2010, que era la política de radiodifusión sonora, en esa política no se contemplaba la categoría de emisora étnica con enfoque diferencial. Y en todas las discusiones que plantearon las diversas organizaciones, a raíz de la modificación de la 1341, que es la ley BIC, y se modificó con la 1978, se debía expedir un nuevo plan técnico de radiodifusión, es decir, una nueva resolución o una nueva normatividad referente a este tipo de emisoras. Y hoy nosotros podemos decir que tenemos una categoría de emisora comunitaria con enfoque étnico diferencial. Entonces, es decir, hoy existe la categoría, existen unos requisitos. Bien señalaban, bueno, cómo es la participación del Ministerio del Interior. Entonces, allí lo estábamos señalando es que la organización esté inscrita y que ese certificado no lo llegue. Pero un poco también es el debate que hoy nos limita a nosotros como ministerio, y es que ante cualquier adjudicación de una concesión de emisora, el ministerio tiene que cobrar una contraprestación. Al cobrar esa contraprestación, son los recursos que ingresan al fondo y con los cuales se financian muchos de los proyectos. Entonces ustedes hacían ahorita una sugerencia, y es, ¿será que si creamos una categoría con enfoque étnico diferencial, podemos eximirnos del pago de la contraprestación? Yo creo que es válido plantearlo. Sin embargo, hoy como está en la ley, hoy como está en la normatividad, no nos lo permite. Entonces es bueno tener ese contexto para aclarar también de alguna manera cómo está hoy el diseño institucional. Claramente vamos a recibir la observación, la sugerencia, si de aquí se deriva una mesa de trabajo, por supuesto, frente a este tema, bienvenido, pero hoy la discusión es de tipo legal. O sea, no es ni siquiera que no, como ministerio no querramos, y ustedes lo pueden observar. La nueva reglamentación que tenemos hoy de radio trae la categoría de emisora comunitaria con enfoque étnico diferencial. Es decir, ese ejercicio que se hizo de haber concertado un compromiso se está viendo reflejado de alguna manera en una resolución que no era una reglamentación propia de compromiso derivado de acá, sino que nos sirvió para sugerirle a los técnicos de esta subdirección que contemplaran este tipo de emisora dentro de la nueva reglamentación que se expidió. Entonces, ese ejercicio lo hemos venido anotando. Como les señalo, hoy la discusión es de tipo legal porque no podemos dejar de cobrar la contraprestación. Sin embargo, acá hay un tema especial. El Congreso de la República expidió una ley
que de alguna manera permitía a emisoras comunitarias y emisoras de interés públicos condonar la deuda. Condonar la deuda que tenían hoy estas emisoras. Y ahí hicimos un ejercicio juicioso como ministerio para que las organizaciones se presentaran para que fueran condonadas esas deudas. Nosotros adelantamos las diferentes convocatorias para que las organizaciones se presentaran. Entonces, si hay ejercicios que se pueden hacer desde el carácter legislativo, por supuesto, que nos permitieron a nosotros hacer esas condonaciones de deuda. Pero hoy la contraprestación toca pagar, y por eso señalo que la discusión tendrá que ser amplia, y me gusta que en este espacio también les pongamos en contexto, porque ese es el ejercicio y es la tarea como nosotros como funcionarios, de contarles cómo es el diseño institucional, pero cómo ustedes nos ayudan a construirlo, y también ese es el ejercicio en parte que nos han solicitado. Eso con referencia al tema de radio. Ahora, reiterarles el ejercicio de asistencia técnica para formulación de proyectos. Allí nosotros encontramos una oportunidad enorme. Desde el ejercicio, no de nación, sino desde el enfoque del territorio. Muchas organizaciones tienen proyectos, y tienen proyectos que quieren ser ejecutados en territorio, con organizaciones del territorio. Entonces, hoy el diseño permite presentar este tipo de proyectos, tan solo que, pues de alguna forma nos toca coordinarlo con las entidades territoriales, llámese alcaldías y departamentos. Allí, pues la invitación sigue siendo, podemos ayudar, podemos contribuir, ese es el ejercicio de construcción acá. Y finalmente, para ya abrir espacio, tenemos una tarea, y por supuesto tomamos nota ya en lo referente al tema de presupuesto que ustedes han planteado. Tenemos un trazador presupuestal, pero de alguna manera pues no hay una ficha de inversión diseñada de manera tal que sea con recursos dirigidos específicamente, y es un ejercicio que vamos a tener que adelantar como gobierno nacional. Hemos venido al espacio, traemos la propuesta, por supuesto la idea es discutirla, solo que también pues en la conversación que hemos tenido con nuestra ministra, tan solo hemos tenido 10 días, a diferencia de otros sectores en donde claramente pues vamos a tener que hacer un ejercicio mucho más rápido de concertación y demás. Referirme frente a eso, creo que es importante este espacio de diálogo y construcción, y prestos a seguir recibiendo todas las sugerencias y solicitudes de parte de todos y todas ustedes. ¿Y por qué? Buenas tardes. El día de hoy frente a esta propuesta de ley para realizar los elementos de la preconsulta, para empezar a voluntariedad de consultas, y quiere decir que todo lo que nos ataca tiene peso considerado en todo el ejercicio de consulta que se lleva a cabo en el proceso de plan de desarrollo. En primer lugar, digamos que la presentación a mí me deja muy corto, porque digamos, se piensan 3 líneas en términos generales de lo que ha sido la ejecución y implementación de los compromisos en el marco del patrimonio 2028-2022, ¿cierto? Se plantea la oferta institucional que tiene un TIC, pero desafortunadamente no da mucha información respecto a los programas y demás, nos la presentan muy general, y digamos queda mucho vacío de información. Especialmente por un tema que a eso voy, y es el tema de TIC. Realmente nos hemos concentrado, bueno, y ahora vamos a terminar, nos plantea un poco la propuesta del TIC frente a lo que sería una de las iniciativas que se va a impulsar desde el Ministerio de la Política Pública para el tema de televisión, ¿cierto? Un compromiso previo que había y que pues, se piensa que este nuevo está bien. Es la única iniciativa que le doy como visible propuesta desde el Ministerio de TIC para este proyecto. Sin embargo, me pago un poco de la realidad de lo amazónico. Digamos, y siendo los señalados muchos escenarios, la dificultad y la debilidad de esta categoría que es la Amazonía.
Y cuando ahora la audiencia habla de las comunidades indígenas que están en Guainilla, Baupés, Amazonas, Guaviare, donde inclusive con esta creencia de poderes de Putumayo, la conectividad es deficiente. No solamente en términos de datos, sino en términos de economía celular. O sea, es un tema gravísimo. Yo creo que inclusive muchos de los compañeros que están en gobierno lo han sufrido cuando tratan de comunicarse, contestar. Lo vimos en el marco de la pandemia, pues, todo ese tipo de espacios virtuales que intentamos generar y que desafortunadamente era difícil. Era difícil avanzar en cualquier posición del grupo material. Y estoy hablando de la comunidad, pero también esto ocurre en otros sectores de comunidades indígenas. Entonces, creo que aquí el tema de que se ha dejado muy quieto, no veo que haya una apuesta concreta frente al tema, ¿cierto? Cuando es una de las realidades que las tenían en este momento para el movimiento indígena. Se ha pensado muchos programas, muchas estrategias en términos de actividades económicas y demás, en términos de educación virtual, pero desafortunadamente el sistema en la ciudad amazónica no funciona, no existe, podríamos llamarlo. Existen los famosos puntos o kioscos digitales que todos sabemos que después de que se conectan 5 personas quedan sirviendo, o sea, no funciona, no es funcional. De parte concreta, por ejemplo, en el caso amazónico hay una denuncia concreta con la red, creo que había con un contrato grandísimo que desafortunadamente no pudo responder al desafío de conectar la Amazonía con el resto del país. Entonces, la pregunta concreta es: ¿se cambió operador? ¿Qué pasó con esto? Porque realmente no se ha visto ningún tipo de respuesta positiva en términos de la conectividad para la Amazonía colombiana. Yo sí quisiera un poco en este diálogo cómo poder dejar incluido temas mucho más difíciles, más concretos, porque, digamos, cuando vayamos ya a realizar la consulta, la propuesta de la Amazonía va en ese límite, es cómo fortalecer la conectividad para la región amazónica, y yo creo que nuestros compañeros de los demás que estuvieran, pues van a hacer lo mismo para Guajira, van a hacer para Laura, para los otros territorios, porque hay una deuda histórica con la conectividad en estas regiones. Y cerraría con señalar que es interesante el planteamiento de lo que hay frente a esa propuesta final que ustedes han planteado, pero obviamente requiere ampliarse más. Yo esperaba que no tuviesen otras líneas donde ustedes dicen vamos a apostar a esto, teniendo en cuenta un poco la oferta institucional que ustedes desarrollan, donde hablan ustedes de lo que hacen en términos de los programas de Llegamos Contigo, Uní Contigo, Mujer, todo esto y otros términos concretos, cómo están incluidas las comunidades. Dejaré por momento. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés. Yo soy Sandra Vallejo Beltrán, estoy pues, en la mesa regional amazónica. Yo tengo dos preguntas básicamente. La primera es, bueno, respecto a la oferta institucional, ustedes sacan, pues digamos, unas convocatorias, unos proyectos, pues dependiendo la periodicidad que ustedes mismos establecen. Por ejemplo, tiendas virtuales. Para tiendas virtuales, yo quisiera que fueran, tengo la siguiente. Cuando uno se hacía la postulación para tiendas virtuales, era una empresa constituida legalmente, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno de los requisitos era tener el grupo. Y otro de los requisitos era, por lo menos, haber tenido comercialización virtual durante un año. Entonces, a nosotros, como amazónicos, ¿cómo nos impactó este proyecto? Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos comercialización virtual, por ejemplo, hace un año. ¿Sí? Y como acaba de decir Manuel, la conectividad dentro del territorio es muy complicada. Entonces, pienso que son requisitos demasiado estrictos que difícilmente se pueden cumplir allí en estos territorios. Por ejemplo, TutoTIC y Ads.com. Ads.com fue un programa que ustedes lanzaron para decir, bueno, nosotros vamos a capacitar cómo vamos a empezar a generar aplicaciones virtuales para poder comercializar. Bueno, y juega, ¿cómo hacemos nosotros en el territorio para poder acceder a aplicaciones virtuales o a su desarrollo con temas de conectividad? TutoAds, ¿no? Por ejemplo, hoy hay una clase magistral que dice listo, entonces ¿cómo miramos? ¿Cómo somos ambientales con nuestro tema? Es para niños de colegio. Entonces, por ejemplo, uno llega al punto Vive Digital, entonces es la conexión del punto Vive Digital, llegó por media hora, estuvimos conectados, nos pudimos ingresar, maravilloso. Se cayó el internet, perdimos la clase magistral.
Por el que fuera, listo, no me conecto al kiosco, al punto de digital, me conecto a cualquier otro punto de digital. Hasta ahí llegó, por ejemplo, mi postulación para tiendas virtuales. Entonces pienso que primero los requisitos son demasiado estrictos y para una comunidad, pues para una población muy segmentada, demasiado específica, que logre cumplir con estas metas. Y segundo, que son temas que, por ejemplo, si no hay conectividad no vamos a tener ningún acceso. Entonces, no solamente pensar en donde tenemos alta conectividad todo el tiempo, sino también cómo llegamos allá a esos sitios que está complicada la conectividad, pero que también tengan acceso a esos programas. Esa es, digamos, como mi inquietud, mi preocupación, porque pues son cosas demasiado estrictas para poder acceder. Y lo segundo, pues compartiendo un poco lo que dice Manuel, pues hay sitios donde llega, por ejemplo, conectividad 1 hora y llega 1 semana y ya no tenemos internet. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues TIC, o sea, son un mundo de cosas que están alrededor pero si no tenemos lo básico, pues no vamos a poder acceder. Entonces, no solamente irnos con televisión y radio y demás, sino que mirar un global de todo el comportamiento socioeconómico y social y demás en cada territorio, para poder llegar a cada rinconcito, que cada rinconcito pueda tener acceso a cada uno de los programas, que son, pues digamos, es otra cosa. Buenas tardes. En materia de telecomunicaciones, es desde las instancias de la MINTIC como entidad pública encargada y competente del tema de todo lo que tiene que ver con cobertura y comunicación en internet, medios móviles. Pero sí es curioso que toda la parte operativa de operadores esté en manos de los privados y con un mal servicio, porque en esta apuesta no podemos apostarle a una entidad pública esas coberturas. Ese es uno. El otro tema que también sí es indispensable es en el tema de que a petición de los daños que se ocasionan por los temas del electromagnetismo, donde están las antenas de telecomunicaciones, o las familias que viven cerca de eso, 20, 10 metros, 5 metros. Entonces, ¿qué políticas hay a eso? Pues en temas de salud, en temas de protección, porque hay campos que uno mira que las familias se están degenerando, la genética se está modificando desde esas afectaciones electromagnéticas. ¿Cuál es, desde el Ministerio de las TIC, esa protección a esas familias? Debe haber una política dentro de la inclusión de esa política indígena también, o no solamente para los indígenas, debía ser como para el tema social de la humanidad. Y el tema de la cobertura es chistoso. Acá en este valle de Provenza, de Bacatá, comienza a salir del departamento de Cundinamarca, ya pasa a Tolima, ya comienza a mermar la calidad. Y usted peor si llega al macizo colombiano o a la Amazonía, ya no hay cobertura. Y uno pasa esas quejas y reclamos, pero las facturas sí le llega completica. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Era mi pregunta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Yo me quiero referir un poco, pues para no repetir lo mismo que han dicho nuestros compañeros, y es cuando usted nos habla de la ley 1978 que les dio la categoría de la resolución, no es la ley. La resolución. Sí. De la nueva resolución de qué año? 2022, ok. Pero yo no entiendo por qué sale una resolución con una categoría comunitaria cuando se empieza a hacer una categoría indígena. Y eso tiene que ser una apuesta. Y podríamos
pensar un poco que en la normativa del plan se pueda incluir un articulado que le dé esa categoría con este tipo de apuesta para que tengamos esa parte de la categoría emisora y en el tema pues de las condonaciones y demás. Eso hay que mirarlo muy bien, ¿sí? Porque creo que la condonación solo se lo permite una vez, si no estoy mal. Entonces, volvemos a andar en la bicicleta estática, para ponerlo así en el tema. También un poco en el tema de cuando nos hablan un poco de la parte de tecnologías de la información, cómo ustedes se han pensado articular con el Ministerio de Energía y Minas para el tema de zonas no interconectadas, porque maravilloso el modelo TIC, pero si no hay sea fotovoltaica o no la energía, pues uno no vive sin el otro, por decirlo así. Es cuando en estas soluciones energéticas que da el IPCE, ¿cómo ustedes mancomunadamente podrían trabajar que no solo llegar a la cobertura energética, sino pues que también llegar a la cobertura TIC para que puedan, digamos, tener mejores resultados? Y eso es una cuestión que es más intersectorial. Y cuando el gobierno Petro habla de uno de los pilares del plan, que es la convergencia social y regional, ¿qué están pensando ustedes en esa materia de transformación TIC que les sirva al país para, primero, disminuir la brecha que se tiene en zonas muy interconectadas? Muchos son resguardos, y hoy, pues, infortunadamente o afortunadamente, pues sin esto yo no creo que pueda hacerse mucho, pero el punto es esa apuesta de plan, no solo en términos de acuerdos con pueblos y minas, sino en términos estructurales de transformar, sí debe ser un poco la línea más clara, porque hasta ahorita nosotros vemos, bueno, está el capítulo y eso no está mal, pues parece que es un proceso que da resultados, que genera un buenísimo, pero más allá de la apuesta para los territorios, ¿cuál es? Si decimos que, por ejemplo, el tema de mujeres y todo eso, pero ¿cómo llega esa política a donde tiene que llegar? Porque si no, pues muy bonita la política, pero si no logran aplicar las personas que están en las zonas no interconectadas, pues es muy difícil. Primero por el acceso a la energía y segundo por el mismo acceso a la herramienta TIC. Entonces es como un poco esa parte de lo que se está pensando. Ahora también, digamos que aquí hay que también ustedes mirar cómo empiezan a tener ese conflicto o solventar ese conflicto de competencias entre mi TIC y mi cultura. ¿Hasta dónde va cada quien? Porque, ¿qué pasa a veces con los compromisos? Cultura dice que es del TIC y TIC dice que es de cultura. Entonces la interinstitucionalidad no les permite a veces avanzar en algo. Y eso es un problema. Y lo hemos visto no con este sector, con todos los sectores, que tienen acuerdos que componen muchos sectores, pero no saben hasta dónde va su competencia, y luego dicen que por su misionalidad, por lo que puede o no puede hacer, lo traslada a otro, y eso empieza a generar un vacío en los posibles acuerdos. Por ejemplo, de la nacional, por un operador se ganó el acuerdo. Entonces, piénsense un poco esa parte para que sea un poco más. Inclusive, la apuesta no solo está en términos de esta parte, sino una apuesta transformadora TIC para pueblos. Eso no puede ser, digamos, solo con producciones audiovisuales, no, tiene que tener una amplia cobertura y sobre todo unas garantías. Garantías tanto para que los equipos trabajen como para que las personas accedan. Pero si yo no trabajo en la política, pero no la logro implementar, aunque quiero llegar, pues no estoy haciendo nada. Eso será como los apreciaciones. Muy de acuerdo con un tema importante que planteaban los compañeros de la Amazonía, pero es decir, hoy los problemas de acceso a Internet no solo son en la Amazonía, sino son en todo el país. Y claramente el diagnóstico
público está. Y yo necesito indicar cifras tal vez de la brecha que existe y cómo hoy los diferentes departamentos tienen una brecha amplia en conectividad. El Ministerio de alguna forma ha venido ejerciendo acciones, ha venido intentando conectar con diversos programas, ha venido intentando de alguna manera ejecutar acciones que contribuyan a mejorar la conectividad. Uno de los ejes que estamos pensando trabajar como gobierno nacional y por indicaciones de la ministra en el ejercicio de democratización de las TIC es el de conectividad. Y en ese ejercicio de conectividad pues tenemos que seguir garantizando algunas opciones o estrategias que permitan llegar con soluciones de conectividad a los territorios. Yo quiero, nomás para ejercicio de contexto, con el tema del Amazonas. Hoy el operador allá, en efecto, es Andired. Es un operador que fue seleccionado ya hace unos años a través del proceso objetivo que se seleccionó y es un operador con el cual se han venido teniendo bastantes inconvenientes para garantizar el acceso hoy a la binoquia de la Amazonía. Ese operador de alguna manera tenía unos líos, unas controversias, estábamos en alguna forma en un arbitraje que ya fue solucionado y que necesariamente vamos a tener que llevar algunas soluciones al Amazonas y a los departamentos de frontera. Entonces la respuesta un poco ahí es, hoy ya hace un año se reactivó el operador. Andired tenía una fase de estabilización, fase que tenía que ir haciendo, pero yo también quiero hacer la invitación aquí, y como les digo, este es un proceso de construcción donde necesitamos que ustedes nos ayuden. Andired, la mayor dificultad que hoy tiene en los problemas que se presentan con Andired es por cortes de servicio. Y esos cortes de servicio es por donde de alguna forma o pasa la fibra o tenemos la instalación de alguna antena y de alguna manera necesitamos trabajar con las comunidades, acá hablo comunidad en general, y es garantizar que no hayan esos cortes, porque en el caso del Amazonas, hoy el corte se presenta en Solano, que es Caquetá, y allí se queda sin servicio todo el Amazonas. Entonces es una invitación, yo creo que este es el ejercicio que vamos a hacer, es contarles también qué es lo que nos pasa en muchos ejercicios con las comunidades, se nos presentan algún tipo de incidentes como estos y es lo que hace como por ejemplo que el Amazonas se quede hoy desconectado. Ahí hemos venido trabajando en ejercicios como por ejemplo tener una redundancia, ya no quiero entrar a temas técnicos, pero poder garantizar de alguna manera que si cortan un pedazo de fibra podamos tener una solución, al menos una alternativa. Vamos a estar en el diálogo de Amazonas, yo estaré este viernes allá en el Amazonas en la construcción y también tenemos una invitación la próxima semana con unas organizaciones que nos invitaron. Amazonas claramente, no solo Amazonas, sino los departamentos de frontera necesitan de alguna forma planes especiales. Solo estoy refiriéndome al Amazonas porque creo que hay algunas apuestas del gobierno que muchas veces no somos tan eficientes comunicando y que falta conocerlas. Entonces este también es un espacio para que ustedes las conozcan. ¿Qué tiene también adicional Amazonas? Un COMPES donde vamos a llevar soluciones de acceso a conectividad para garantizar en zonas de acceso público también de alguna manera conectividad. ¿Qué es importante? Ustedes como organizaciones ayúdenos a hacer vigilancia frente a esos ejercicios que tenemos que hacer de garantizar ese acceso y servicio. Entonces, eso no solo va a ser en Amazonas, sino son departamentos de frontera como Baupés, Guaviare, Guainía, Bichada, e inclusive San Andrés y Providencia como territorio insular, que es a donde vamos a llegar. Muy importante lo que ustedes nos señalan, tema de vinicultura. Creo que pues tomamos la anotación, es importante recibir digamos esas observaciones, de tener claras definidas las líneas de trabajo frente a cada uno de los aspectos. Llámese no solo comunicaciones, sino qué se entiende por comunicaciones y pues qué hacemos desde el TIC. Ya ustedes nos dicen, oiga, no solo piensen en el tema de radio, en el tema de televisión, sino que hay que buscar alternativas como la internet y otras formas.
aquí nos señalaba también que el mayor, algo importante era que se está pensando, digamos, en el tema de calidad. Ese ejercicio también, de alguna forma, como gobierno tenemos que revisar en temas de conectividad, no solo garantizar cobertura y acceso, sino realmente si la prestación de servicio que se está haciendo es con calidad, y aquí pues estamos revisando también en el ejercicio que vamos a hacer de construcción del plan y de definir las líneas muy claras en ese tema, pero no significa que no lo estemos pensando. Y finalmente, ¿por qué quisimos traer esta propuesta? Porque yo creo que gran parte de este ejercicio de preconsulta también es el tema del diagnóstico nos tiene que servir de alguna manera como una reflexión en torno a cómo quedó diseñado. De alguna forma teníamos que entrar a contratarlo y la ley no nos permitía algunas opciones distintas a pensar de hacerlo con una entidad pública o hacerlo a través de concursos de méritos. Entonces, esa invitación ya de alguna manera traemos el balance, tiene que ayudarnos un poco a pensar, es que en el plan de acción anualizado, concertado con ustedes, las comunidades y las organizaciones, podemos definir algunas acciones estratégicas para que se cumplan en ese ejercicio. Entonces, entiendo yo las necesidades, hemos tomado atentamente nota, porque no solo es de acceso, son en todos los frentes. Tenemos el acceso, pero ahora bien, lo estamos señalando, ¿cuál es el uso? ¿Cómo estamos enseñándole a las comunidades a usar la red o la internet o las herramientas que les entregamos? ¿O cuál es la apropiación? Entonces, claramente estamos recibiendo todas estas sugerencias. La propuesta es un poco permitirnos luego ejecutar de una forma mucho más concertada con ustedes, porque como quedó diseñado en el cuatrienio anterior, pues llevó a ese resultado. Finalmente, el tema de radio creo que es importante, como lo señalaba, la invitación es, ustedes ya nos han dado una idea interesante, y es si a través del plan incluir un artículo valdría la pena analizarlo. Nosotros brindamos toda la asistencia técnica y por supuesto tendremos que hacer el ejercicio desde el fondo, cuál es el impacto que eso tendría, pero por supuesto esa propuesta la tenemos o no la llevamos, porque si es de construcción colectiva, con mucho gusto toda la asesoría técnica para ese ejercicio. Sí, bueno, pues las gracias por el relacionamiento de los temas que han tocado. Yo creo que hay algo que también debería ser una tarea con la que podría irse, y es el revisar el tema de la adecuación institucional, ¿sí? Creo que justamente el cumplimiento o el incumplimiento del acuerdo H25 nos muestra que hay cosas que no están funcionando, ¿sí? Y que deberíamos repensarnos en términos estructurales, ¿sí? Entonces, como este es nuestro primer diálogo en este nuevo gobierno al que le tenemos toda la propuesta también, y en el que además también esperamos, digamos, un poco hacer que todas estas burocracias se desdibujen un poco, porque siempre han sido pues unas luchas para nosotros desde este lado, que nos han acostumbrado a tenerlos a ustedes allá y a nosotros acá, y entonces entrar en unas discusiones, en unas disputas, y no en unas lógicas más de acordar, ¿no? De retroalimentar y hacernos un feedback que sea valioso para las partes y además complementario para las partes, ¿no? Entonces ustedes tienen unos intereses, nosotros también, bueno, ¿cómo vamos a trabajar para que eso pues apunte y jale hacia el mismo lado, con todas las capacidades técnicas, intelectuales y los saberes que tienen nuestros mayores para direccionar estos procesos? Entonces creo que también deberíamos pensarnos en esas lógicas. Creo que sobre todo este año es una muestra de muchas cosas que no están funcionando bien, ¿sí? De cómo estas lógicas de firmamos un convenio para ejecutar unos recursos y presentamos unos resultados que no sabemos si están generando el impacto que necesitamos, ¿cierto? Llegamos hasta fin de año con dos CIPs atrasadas, en donde deberíamos acordar
lo que debería ser un plan nacional de desarrollo concertado, tranquilo, con conversaciones, digamos, de argumentos sólidos para las partes y con una construcción lógica y funcional para los próximos 4 años, ¿cierto? Entonces creo que más que la invitación un poco desde el pueblo rural que es tan pasivo y espiritual es pensémonos, cambiemos cómo podría ser las lógicas en las que mejor podríamos dar estas discusiones, pero además cómo esa adecuación institucional también se deconstruye para contarnos a los pueblos indígenas dentro de ustedes y sus lógicas gubernamentales tan instaladas, sobre todo en este tipo de escenarios. Entonces sería muy bueno que en el próximo encuentro que pudiéramos tener, debatiéramos esa adecuación institucional también de cara pues, a este cambio en el que todos estamos comprometidos. Bueno, muchas gracias. Pues creo que por esa conclusión yo no tendría mucho más que decir. Ahorita pues tenemos de 4 a 6 el tema de cultura, entonces voy a pedirles la última intervención para poder cerrar este tema de crisis. Buenas otra vez para los que no hayan llegado cuando saludamos. No, yo quería que el compañero Johnny, que habló al principio, ampliara un poquito ese comentario sobre las competencias entre MINTIC y mi cultura, porque para nosotros de verdad muy importante, es algo que hemos pensado al interior de nuestra dirección de audiovisuales. Entonces quisiéramos que puntualizaras un poquito ese aspecto, ese tema de los dos mundos, que son uno solo. Claro, sí, bueno, digamos que cuando uno analiza el plan, claramente por el ejercicio de la estructura del Estado y cómo están formulados los acuerdos, a veces hay acuerdos que les compete a más de un sector, hay acuerdos multisectoriales muy complejos. Y voy a poner un ejemplo un poco fuerte, como para que me entiendan, porque ahí también está MINTIC, y es en el tema de la CISAN. O sea, es un acuerdo que la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria Institucional tiene 11 entidades que se encargan de hacer la política pública de soberanía alimentaria. Y ha pasado más de 7 años y hoy no existe una política de soberanía alimentaria. Y lo hablaba, por ejemplo, en el tema de MINTIC y MINCultura, por, digamos, las competencias que adquieren, por ejemplo, en el tema de talleres escuela. Ese es un tema de producción de visual y audiovisual, donde MINTIC dice, pero es que la competencia es de MINCultura, y MINCultura dice, yo hago los talleres, pero quien corresponde a la parte del programa es de MINTIC. Entonces uno dice, bueno, ¿quién va y hasta dónde va en la competencia? Porque cuando empieza la conflictividad entre misiones propias de la cartera, un acuerdo se desdibuja totalmente. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita que vamos a entrar con el tema de MINCultura, fue la política de sitios sagrados, que nunca salió, con enfoque ambiental y de género. Tenía más de 14 actores, incluido el DNP. Y hoy no existe ni siquiera el primer borrador de política pública. Hay unas líneas que muy bien ha trazado el ICANN, pero no está. ¿Por qué? Porque se vuelve un acuerdo tan complejo que cada entidad y cada sector no asume lo que le corresponde porque dice que su misionalidad no le permite. Pero entonces al momento en que se firmó el plan, digo, sí, yo me comprometo, pero después empieza ese conflicto. Entonces, por eso lo hablábamos de lo complejo de la intersectorialidad, y más en este plan, que el plan va a ser más intersectorial todavía. O sea, cuando formulemos posibles acuerdos, propuestas, hay que saber muy bien hasta dónde se va, porque este plan tiene que ser un plan aterrizado, realista, para cumplir en 4 años, o para instalar lo que puedan ser los posibles años. Pero si volvemos otra vez al plan, por lo menos del tema de sitios sagrados, si es así como lo va a asumir el Ministerio de Cultura, porque es una apuesta de los pueblos.
pero ustedes no son los únicos actores en esa política. ¿Y hasta dónde van? Ese es el tema un poco de la intersectorialidad. Lo hago en el caso de Mintic y Cultura porque son dos sectores que concertan propiamente técnicamente con la policía, y hay que saber quién se compromete a qué y hasta dónde puede ir, porque si no, yo puedo firmar como firmamos con Ambiente, más de 47 acuerdos, solo se han cumplido 3. Y aquí, digamos, hay 3 y uno se ha cumplido parcialmente, uno no se cumplió y el otro está ahí. Entonces, ese tipo de cosas también nos muestra un poco cómo es y hasta dónde podemos formular el plan y hasta dónde va el cambio y la transformación, o sea, hasta este punto. Por ejemplo, cuando ustedes nos hablaban ahorita, ya que lo cierro con esto, Nicolás, ustedes nos decían asistencia técnica, formulación de proyectos, pero eso es para presentar ante la Federación, ante el Sistema General de Regalías, ¿ante quién? Regalías, pero pues regalías tiene una propia instancia de pueblos indígenas que tiene sus propios recursos. Entonces, ya hablamos, si hablamos por ejemplo en el tema de los CODECTI, de ciencia, tecnología e innovación, ahí cómo sería, porque pues la metodología general ajustada es para todo el sistema y esa metodología no tiene enfoque diferencial. Entonces, ¿yo cómo hago para aplicar a una metodología diseñada que no aplica, digamos, para la gente del territorio cuando no puede ser mismo el operador del recurso, sino el sistema le dice quién opera? Asistencia técnica, metodología de formulación, perfecto, pero ¿hasta dónde? Porque pues el sistema general de regalías no es parte del gobierno. Eso es una instancia que manejan unos OCAT bajo la ley 2056, que el gobierno supervisa y administra bajo lo que tiene que ver con recursos de zonas productoras y no productoras y por otros factores, pero las regalías no las podemos mezclar porque eso ya tiene otra competencia, no propiamente esta parte, que es una fuente de ingresos, claro, pero no está, o sea, no pasemos con lo de ambiente cuando nos explicaron que con el FONAM del impuesto al carbono, decíamos, no, porque regalías eso es otra cosa, o eso es otro canasto, como dicen los paisanos. Gracias. Solo para aclarar, hay una pregunta porque creo que es importante. La invitación es, hoy como ministerio estamos encontrando que la bolsa de recursos en asignaciones directas a las entidades territoriales, municipios y departamentos tienen que tener sí o sí un porcentaje destinado a grupos étnicos. Esas bolsas no se están ejecutando, o sea, esos recursos no se están usando. ¿Y por qué no se están usando? Porque no se están presentando proyectos. La invitación desde el ministerio es: les ayudamos a todas las organizaciones que deseen, hacemos el ejercicio de sentarnos una a una en la organización para revisar en ese ente territorial, en esa alcaldía, en ese municipio o en ese departamento, qué recursos tienen disponibles de esa bolsa de asignaciones del Sistema General de Regalías, y vemos si hay disponibilidad y si no hay disponibilidad. Y ese acompañamiento es formulen los proyectos, pero hoy estamos encontrando que no están ejecutando, es decir, no se están presentando los proyectos. Esto referente a asignaciones directas de regalías. Dejo digamos como la propuesta para que ustedes sepan que existe un equipo de proyectos que le puede ayudar a todas las organizaciones a formular proyectos donde hay recursos y nosotros les hacemos el acompañamiento. No desestimemos, digamos, estas instancias que tenemos, que a veces no conocemos, pero que como gobierno los podemos orientar y asesorar. Entonces la invitación está abierta, nos sentamos a revisar pueblo concreto, digamos, cabildo en ese territorio, y allí podemos buscar de alguna manera cómo contribuir o ayudar. ¿Listo? Es como para aclarar, pero toda la disposición en temas del Sistema General de Regalías por asignaciones directas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Un poco quiero recoger lo que dijiste al final, porque me parece muy importante ese sentido de que se está trabajando en un plan, ¿no? Y el plan lo pensamos entre todos, y bueno, creo que hay unas tareas muy concretas, de pronto también lo que
que acaba usted de mencionar sobre la asignación de recursos, se había también pensado, bueno, que en el momento de hacer los acuerdos se sepa muy bien claramente de dónde se saca los recursos para poder ser más concretos en, digamos, cómo se va a construir todo este tema de metas, indicadores y que haya un principio de realidad en todo esto. Entonces, pues, en este tiempo hay un tiempo también de pensárselo, pero también de posibles diálogos si se necesitan, se necesita por parte de la mesa técnica o de las organizaciones de información, pues todos tendremos que estar un poco como atentos también a esos diálogos. Pues tendríamos que mirar la información concreta y con la mesa técnica se hace si se necesita algo muy que básicamente tenemos también para decirles estos programas con las instituciones que tenemos hasta el futuro. Y posteriormente vamos a dar inicio pues, al análisis de todos estos temas que pues no han sido pocos, ¿no? Es una cosa bastante grande. Entonces pues vamos entonces a iniciar con el sector para que hagan su presentación de la metodología que se necesitó llegar. Y muchas gracias entonces al Ministerio por su participación.